Shalom, shalom. Continuamos en nuestras clases sobre el libro de Daniel. Vamos a estudiar en esta ocasión, comenzar a estudiar en esta ocasión, en la medida en que podamos abrir los códigos del libro, el Perek Shlishi, o sea, el capítulo 3. Entonces comienzo el capítulo 3, el versículo 1. Siempre es bueno que tengan delante de ustedes un libro de Daniel, o si es posible en hebreo, con alguna traducción al español es mejor. Si solamente tienen en español cualquier traducción, si bien no es lo más recomendable porque probablemente sea muy difícil poder abrir en castellano códigos, pero por lo menos las ideas generales que las tengan ahí presentes, y el resto, Be'ezrat Hashem, vamos a irlo completando. Dice el Naví así, explica el profeta: Nebuchadnezzar Malka Avad. Estoy leyendo en el capítulo 3, versículo 1, dice: Nebuchadnezzar Malka Avad Selem Didehav Rume Amin Shitin Petaye Amin Shit Akime Bebikat Dura Bimdinat Babel. Como ya habíamos estudiado, el sueño del rey termina precisamente en el hecho que le relatan lo que había visto en el sueño y que ahora nuevamente lo está viendo delante de él, como explican nuestros sabios. Y también le da la interpretación, que son varios reinados que van a sucederse uno tras de otro. Sin embargo, el rey, en este caso, va a tomar una posición bastante, podríamos llamarla infantil, y va a formar él una estatua. Pero esta vez no incluyendo todos los metales de la visión, sino solo uno, el oro, que lo representa a él, como para querer decir de alguna manera que él va a completar todos esos imperios y que él es el que realmente los va a ejecutar. ¿Bien? Una cosa bastante no lógica, debido a que ya Daniel le dijo que iba un imperio detrás de otro. Pero eso es lo que él tiene en mente. Por eso explica Rashi acá: Melaoli vola asot selem shel zahav. Se llenó su corazón con la intención de hacer una estatua de oro. Fetaya min shit akime. Y dice que el pasuk dice, o sea, lo traducimos: Nebuchadnezzar Malka Avad Selem Didehav. Nebuchadnezzar el rey hizo una estatua de oro, Rume Amin Shitim. Rume Amin Shitim quiere decir que el rum, la altura de esta estatua era de 60 amot. 60 amot, cada amá es casi medio metro. Entonces, si tenía 60 amot de alto, son como 30 metros. Petaye Amin Shit. El ovi, o sea, el grosor de esta misma estatua era de Amin Shit, dice, o sea, de 6 amot, o sea, más o menos 3 metros. Bebikat Dura Bimdinat Babel. Lo hizo en el valle de Dura. ¿En dónde? En la Medina de Babel. Babel era considerada una Medina, o sea, un lugar que tenía una autonomía, era el capital del imperio, pero se llamaba cada ciudad como una especie de autonomía. Entonces, por eso lo llaman Medinat Babel. Medina en arameo es una ciudad, no un estado, pero tenía como una especie de jurisdicción también, mayor que simplemente una ciudad. Explica Rashi con respecto a esto, a las medidas. Dice: Petaye Amin Shit Akime. El grosor fue de 6 amot, como dijimos, más o menos 3 metros. Im en ovio el shesh. Si su grosor hubiese sido solo 6, Each yachol la'amot begoba. ¿Cómo podría haberse mantenido con una altura de Amin Shitim, de 60 amot? Amar Rabbibi, explicó Rabbibi, Ma'amidim oto benofel ad shehevio kol zahav shel Yerushalayim, beshavchu
dimus al raglav. Rashi que trae una pregunta con respecto a digamos, a la forma mecánica de poder levantar una estatua y dice o supone, es un hecho que es necesario investigar en profundidad, vamos a ver si podemos aclararlo, que si una estatua tiene 60 amot de alto, no se mantiene de pie si tiene 6 amot de ancho. O sea, si tiene 30 metros de alto, no se va a mantener de pie si tiene solamente 3, son 6 amot, o sea, son 3 metros de ancho por 30 de alto, en nuestras medidas más o menos, ¿no? Según lo que Rashi trae, eso no se podría mantener, o sea, no se cae. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en esa época? Dice Rab Bibi, uno de los sabios del Midrash, él explica lo siguiente, ¿qué fue lo que hicieron? She'eviu kol zaav shel Yerushalayim. Como constantemente se caía la estatua, esta no se mantenía en pie, trajeron todo el oro que habían robado de Jerusalén, Beshafhu dimus al raglav, y pusieron como una especie de base sobre los pies de la estatua, y ahí es donde arrojaron el oro. Le caí en Masheneemar, y de esa manera se cumplió una profecía antigua de Yehezkel, mucho tiempo antes, que decía, Uzehabam lenida ihiye, que el oro de ellos, o sea, de Jerusalén, se va a transformar en una base, se va a transformar en un lugar de base. Tenemos que entender simplemente, esto está escrito en Ejarabati, esto está escrito en el Midrash que habla de la destrucción de Jerusalén y de las cosas que pasaron, las profecías que se dieron, cómo se cumplieron. Una de ellas se cumple con la construcción de la estatua de Nebuchadnezzar. Probablemente lo que deben haber hecho es haber fundido el oro y haberlo puesto como base para sujetar de esa manera esta estatua, que simplemente era una megalomanía del rey Nebuchadnezzar, que pensaba que podía ir más allá del sueño. Cosa, por ejemplo, que el faraón no hizo. Si bien el faraón con su sueño llevó a que Yosef se transformara en virrey, y de la misma forma acá Daniel se transforma en el gobernador de muchos lugares debido a su sabiduría, como Nebuchadnezzar lo entiende. Sin embargo, acá hay una reacción del rey Nebuchadnezzar bastante extraña con respecto a lo que realmente pasó, por ejemplo, con el faraón, que simplemente en ese caso se dedicó a recolectar la comida para los años de hambre, durante los años de abundancia, para que los años de hambre tuvieran, etcétera, etcétera. En cambio, aquí la reacción de este rey Nebuchadnezzar es bastante más, entre comillas, infantil. Y como de todas maneras no podían construirlo de una forma estable, entonces trajeron el oro que habían robado del templo y lo pusieron en la base de esta estatua. De esta forma, dice Rashi, se cumplió una profecía antigua. ¿En dónde está escrito? ¿En dónde fue realizado esto? Bebikat Dura. En el valle de Dura, Shem Hamakom es el nombre del lugar. Hay acá varias cosas que es necesario tener presente. Y voy a centrarme en el Perush, en la explicación que da Rabbeinu Saadia Gaon, por varios motivos. Después tal vez miremos otros midrashim. Rabbeinu Saadia dice, Nebuchadnezzar Malka Avad Selem, hizo la estatua. Kol kach lama, ¿por qué tanto? Kedei leachshil et Israel. ¿Para qué? Para hacer que Israel se tropezaran, se equivocaran. Al divrat apitron shepatar lo Daniel. Sheatidin amalchuyot leibatel umalchutam shel Israel leitkayem. Entonces, lo que habíamos expresado hasta el momento de un punto de vista bastante simple, de que el faraón tomó a Yosef para que administrara los años de abundancia, etc. En cambio, la reacción de Nebuchadnezzar parece ser bastante infantil.
Viene Rabbeinu Sadia y nos dice, no, había una ideología detrás de lo que Nebuchadnezzar quería hacer. Según lo que se le había dicho o se le había informado, que Daniel le informó, van a haber varios reinados, pero finalmente el único que va a sobrevivir y el que no se va a anular, no nos olvidemos que toda esta estatua que él vio en el sueño, finalmente es destrozada y se transforma como un tamo, como una paja que el viento se lleva, y lo único que queda es el reinado de Israel, representado en esa piedra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Nebuchadnezzar tuvo en mente? No es tan una cosa infantil, sino por el contrario, algo bastante profundo. ¿Qué cosa quiso hacer? Quiso que esto sea un mikshol, que sea un tropiezo para Israel, debido a que según lo que le habían informado, todos estos reinados se van a anular, y si en el futuro solamente va a quedar Israel como algo que se mantiene. Hashav belivo, dice Rabbeinu Sadia, pensó en su corazón, leapil et Israel, de esa manera hacer que Israel caiga. O sea, es una forma bastante curiosa, pero común, que ha habido entre muchas personas que han perseguido a Israel, tratar de que las esperanzas que Israel tienen sobre muchas cosas, no solo la Geulah, sino sobre nuestra fe en general, sobre nuestros principios, la unicidad divina. Hay religiones que se levantaron en contra de eso y proponen no un Dios único, sino combinaciones, etc. Cosas que tienen que ver con nuestras festividades, con Shabbat, tratando de cambiar el día de Shabbat por otro día, de esta manera tratar de hacer desaparecer el Shabbat de Israel, nuestra kashrut, indicando que el hecho de que una persona coma determinadas dietas no cambie en nada su forma de actuar, etc. Toda una serie de cosas que tienden, y que las escuchamos también hoy, tienden a hacer que Israel, especialmente aquellos que están más débiles en la profundidad de la Torah y que no entienden el actuar de las naciones, se dejen llevar y puedan tropezar o tropiecen con estos pensamientos. Entonces, aquí está el punto. Con esta estatua lo que quería hacer el rey era hacer tropezar a Israel y que perdieran esa fe profunda que hay en que hay un proceso histórico, que van naciones tras naciones, unas desapareciendo hasta que al final todas desaparecen y solamente permanece el Eben Israel, la piedra de Israel, Eben Israel, que además es el nombre de una shchuná, es el nombre de un barrio en Jerusalén que tiene también un trasfondo oculto y cabalístico muy profundo, como toda la ciudad. Eso es lo que tenía en mente según Rabbeinu Sadia Gaon. Beakime Bikat Dura, y la levantó en un lugar que se llama Bikat Dura. Voy a leer lo que dice Rabbeinu Sadia Gaon. Él dice así: Beoto makom shenaflu sham bene Efraim. Es el lugar donde caen muertos los hijos de Efraim. Beyesh ombrim, y hay quien dice, Haruge Israel hayusham, que en ese lugar habían personas de Israel que habían sido asesinados. Sheharagum hakasdin beboam bagalut, que los mataron los kasdin cuando ellos volvían del galut. Belama hekim beboam bagalut, no volvían del galut, sino que iban al galut, los matan. Belama hekim atzelen sham kedei leafhidam. ¿Por qué puso el tselem allí? Para asustarlos. Rabbeinu Sadia Gaon acá está haciéndose eco de dos tradiciones. ¿Bien? Hay una tradición del Midrash que cuenta que prácticamente 200 años antes o 100 años antes de la salida de Israel de Egipto, la tribu de Efraín, comandada por un guerrero, un campeón, una persona muy fuerte, deciden abandonar Egipto, o deciden impulsar al pueblo a abandonar Egipto. Dafka, de la tribu de Efraín, que nosotros sabemos que de ella proviene Mashiach ben Yosef, y que a Efraín se lo había denominado como el líder de esa familia, y vamos a ver después que ese liderazgo recae sobre Yoshua, que era la tribu de Efraín.
Pero antes de que todo esto ocurra, de que Moshe vuelva a Egipto y comience todo el proceso en el momento que corresponde, hubo un campeón, un guerrero importante de Efraín que decidió sacar a Israel de Egipto. No le escucharon, tampoco su tribu le escuchó en forma completa, pero sí algunos le escucharon y lograron, ellos eran personas que sí sabían, salir de Egipto. Sin embargo, en el camino fueron asesinados. ¿Por quién? Por Amalek. Y sus cuerpos quedaron en el campo, en el desierto, esto es desierto, y el asesinato, la lucha y el asesinato ocurrió en el valle de Dura. Estos son los huesos secos de los que va a hablar después el profeta, que van a resucitar. ¿Por qué? Porque la esperanza de Israel nunca muere. La esperanza de Geulá nunca desaparece. Y si no era el momento, esto no quiere decir que no era correcto, solo que no era el momento. Por lo tanto, las personas que se les llenó el corazón de Geulá van a volver. Y el profeta, precisamente el profeta, habla de la resurrección de los muertos cuando habla precisamente de la resurrección de los huesos secos. Y Rabbeinu Saadia se hace eco de esta traducción y dice, de esta tradición, y dice, allí fue donde el rey Nebuchadnezzar levantó la estatua. ¿Dónde queda el valle de Dura? Es un lugar que no sabemos. Si estamos hablando del desierto del Sinaí, es en el desierto del Sinaí. Lo que es un poco extraño que de Babilonia hayan venido a poner una estatua en mitad del desierto del Sinaí. Esto es un poco difícil tal vez de pensar. Babilonia queda en la Mesopotamia. Venir hasta acá, a pesar de que el rey era rey del mundo entero, no se lo podía hacer, gobernaba sobre muchos lugares, pero tal vez es un poco lejano pensarlo si vamos a ir en un tema netamente técnico. Pero si vamos a ver el principio, lo que significa, entonces obviamente bastante pesado, porque eso quiere decir que para poder asustar a Israel de que no hay una Geulá y de que la piedra de la que se está hablando que va a venir al final no va a existir, ese es un lugar especial para poder leafjid, asustar a Israel. No tenemos que olvidar además que cuando a Israel salen de Egipto, Akadosh Baruj Hu no los quiere hacer pasar justamente por el valle de Dura para que no vean los huesos de las personas de Efraín que murieron allí y se asusten y quieran volver a Egipto. Entonces les hace recorrer el camino del mar. O sea, no van a ingresar por el camino del mar, que es donde probablemente estaba el valle de Dura, o sea, cerca de la costa, sino que los introduce al desierto, que es un camino más largo con respecto al camino del mar, que era un camino más corto. Entonces, si vamos a hablar en forma posible, sí, puede ser que Nebuchadnezzar haya querido justo en ese lugar, para leafjid a Israel, poner allí la estatua. Y hay otra tradición que Rabbeinu Saadia nos quiere enseñar, que proviene de otra idea, que es la idea de que cuando a Israel salieron al Galut, o sea, se fueron a Babel, en un lugar, en un valle, vinieron los Kasdim, los babilónicos, y los mataron. O sea que los que llegan a Babilonia no son todos aquellos que salen de Eret Israel, sino que en el camino hubo shodedín, ladrones, asesinos, etc. Y hubo un grupo de babilónicos que los mataron. Entonces, el querer justamente construir esta estatua en ese lugar es algo propio para leafjid a Israel, o sea, para poder asustarlos de que realmente no esperen la famosa piedra que va a venir al final y que va a completar, va a apoderarse o va a cubrir, mejor dicho, el mundo entero. Esta es la idea más en profundidad que el rey Nebuchadnezzar quiere realizar en ese momento. Continuamos con el Pasuk Bet, el segundo Pasuk de este Perek, que dice Nebuchadnezzar Malka Shelach le Michnas. Nebuchadnezzar mandó a reunir, le Michnash, a reunir, le Ahash Darpenaya, a los que se denominan Ahash Darab, son los gobernadores, es una palabra no hebrea obviamente, sino que de los lugares estos, unos tipos de gobernadores. Signaya,
otro tipo de gobernadores. Ufahavata, otro tipo de gobernadores. Adar Gazraya, otro tipo de personas importantes. Gedabraya, otro. Detabraya, otro tipo. Tiftaye, otro tipo. Bechol Shiltone Medinata. Si nosotros vamos a contar cuántos tipos de gobernadores extrae, aquí hay discusiones entre los comentaristas si son más importantes, menos importantes, si va de mayor a menor, si va de menor a mayor. Es una forma de poder estudiar, ¿no? Y importante también entenderlo. Sin embargo, quiero centrarme en el segundo paso, que es la cantidad. Si tomamos la primera denominación, el primer estatus, tenemos los Ahashdarpenaya, número 1. Segundo tenemos Signaya, 2. Ufahavata, 3. Adar Gazraya, 4. Gedabraya, 5. Detabraya, 6. Tiftaye, 7. Bechol Shiltone Medinata, todos los gobernadores de las ciudades, que sería como una reunión total. Pero tenemos acá denominados con nombres 7. Rashi va a darnos una idea, según el pensamiento de su época, sobre los cargos de los que se está hablando. Y cuando él habla de los primeros, dice Ahashdarpenaya, como dice el pasuk, Ahashdarpenaya, y Rashi traduce Duksin. O sea, Rashi explica que son duques, Duksim. Y después toma otra palabra, Pahavata, y las traduce como Shiltonim, o sea, gobernadores. Y después ya en forma general habla del resto de las denominaciones que están escritas acá y dice Kulam Shem Umothem. Él dice que otros nombres, como por ejemplo Adar Gazraya, Gedabraya, etc., los otros son nombres de naciones, no de cargos, sino de naciones. Es la idea que Rashi tiene. Hay dos cargos, unos llamados Duksin y otros llamados Shiltonim. Sobre esto obviamente también hay discusiones, que opinan que los 7 son diferentes cargos en la administración del imperio babilónico. Rashi opina que solamente los 2 primeros son cargos específicos y el resto son nombres de naciones. Sin embargo, yo quisiera acá centrarme en el hecho del número. Dijimos son 7. Y el binyan, la construcción de la Kedushá, está dividida dentro del mundo de la Yahadut en 2 partes, que entre comillas 3, estamos hablando de la Sefirot, ¿no? Son 3 Sefirot que consideramos cerebros que dirigen el mundo espiritual y 7 que consideramos midot o cualidades. Esto es en el mundo de la Kedushá, en el mundo de la santidad. Pero esto también se ve reflejado en el otro lado, o sea, en el lado oscuro de la fuerza, lo que nosotros llamamos la clipá, la impureza, etc. O sea, contra lo cual hay que luchar para poder mantener la Kedushá y el contacto con Hashem. También ahí son 7. Son 7, no 10 necesariamente, sino que a veces simplemente los consideramos 7, como los 7 reyes de Edom, etcétera, etcétera. Hay muchas ideas en el Tanaj que nos hablan de 7 frente a 7. 7 que tienen que ver con la Kedushá, la santidad, la pureza, y 7 que tienen que ver con lo negativo. Entonces, al parecer, lo que nos quieren enseñar acá el Pasuk es que el rey Nebuchadnezzar, que quería justamente hacer algo en contra de la Geulá de Israel con esta estatua, junta también 7 fuerzas que son fuerzas negativas, fuerzas que son no precisamente de Kedushá, para lograr de esa manera tener una energía negativa o tóxica en contra de Am Israel y de su Geulá y de su redención. Esta es, digamos, la forma de poder entender esta reunión de estos personajes. ¿Y qué ocurre? El pasú continúa y dice: los reunió le Mete para que vengan le Hanukat Salma a la inauguración de la estatua di Hekin Nebuchadnezzar Malká, que había erigido Nebuchadnezzar el rey. En el pasuk Gimel, en el versículo 3 dice: Ba'adain,
en ese momento o entonces, mitkanshin, se reúnen, se juntan porque los llama, Ahash Dar Penaya, estas denominaciones que vimos, Ziknaya, Ufahavata, Adar Gazraya, Gedabraya, Detabraya, Titetahye, Bekol Sheltone Medinatá, todos los gobernadores de las ciudades. O sea, el pasuk nos dice que eso fue lo que ocurrió. O sea, estas fuerzas representadas por, según Rashi, dos tipos de autoridades o estatus sociales en el gobierno babilónico y las demás naciones, o según otros comentarios que nosotros leemos acá, todos ellos son diferentes tipos de gobernadores en el imperio, ¿no? Y se reúnen. ¿Y se reúnen para qué? Le Hanukat Salma, para la inauguración de la estatua de King Nebuchadnezzar Malcá, que levantó el rey Nebuchadnezzar. Bekaimin le Kobel Salma, todos se pararon delante de la estatua de King Nebuchadnezzar que había levantado el rey Nebuchadnezzar. Esto continúa, o sea, vamos a continuar explicando. Simplemente vamos a relacionar lo estudiado con algunos midrashim de Hazal, o sea, algunas tradiciones orales que tenemos sobre lo que ocurrió en esos momentos, en ese lugar. Y dice el Midrash, y trae también la Gemara en Masejet Sanedrin, lo siguiente, dice, Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, Shishani Sina Asube Otoayom, 6 milagros ocurrieron ese día. Beushlehu Hanania Mishael Beazaria Bekibshana Esh. El primero fue el día en que, estamos hablando, arrojaron a estos tzadikim, a Hanania, Mishael Beazaria, al horno de fuego, del que ya vamos a hablar enseguida. Beluhen, ¿cuáles fueron los milagros que ocurrieron? Tzaf, flotó Alá Hakibsham. El horno de fuego donde fueron arrojados los tzadikim, porque no quisieron prosternarse delante de la estatua, como vamos a ver más adelante, flotó en el aire, se levantó. Al-Gabe Haaretz Kedei Sheiru Kola Olam, para que lo vean todos los que estaban allí. Entonces, sobre los milagros que pasaron con el horno de fuego, donde fueron arrojados los justos, vamos a hacer Bezrat Hashem una clase específica sobre esto, tratando de explicarlo en forma más detenida. Sin embargo, el punto central que quiero indicar acá es que esto que el rey va a hacer, si es Avodah Zará o no Avodah Zará, ahora no vamos a entrar en ese tema, probablemente sí. Era un término de idolatría bastante profundo, bastante amok. Sin embargo, lo que más hay que ver en esto, esta itnakdut, esta tratar de rebelarse en contra del proceso histórico en el cual Am Israel y las naciones están. Y querer negarlo o querer de alguna manera hacer que nosotros, que Am Israel no lo perciba como un proceso, es algo que es lo que tenemos que aprender precisamente de Nebuchadnezzar y ver que esto es algo que va a ser recurrente entre las naciones del mundo y tratar de no caer en ese juego, de negar el proceso histórico que Am Israel está cruzando.